seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, hablando de cultura, hablando de carnaval, con el culturólogo mayor, don Aristóteles Ponserrate. A mí me tocó estar en Santiago Rodríguez hace pocos días. Fui a dictar 2 conferencias y a donar unos libros a propósito del día del día del natalicio de Juan Pablo Duarte. Y allí comprometí a Ponserrate con la Casa de la Cultura Josián Espinal para presentar lo que ellos llaman un monólogo. Y entonces, yo he oído hablar del monólogo. Presenté a Ana María Linares, una actriz de Barranquilla que ha estado aquí 4 o 5 veces y siempre presenta monólogo. Pero en sí, ¿qué es un monólogo? Porque uno piensa monólogo, el que habla solo, y el que habla solo está loco, ¿verdad? Ahí pongo la primera piedra, Ponserrate. Si es monólogo es unipersonal, se supone. Ese monólogo que usted tiene previsto presentar en Santiago Rodríguez, ¿cómo se monta? ¿Cuáles etapas tiene? ¿Cómo es el proceso? Y le puse la primera piedra, porque aquí el que habla solo está loco. Entonces, el que presenta un monólogo, ¿cómo es que anda? Bueno, en teatro todo se puede, ¿verdad? Porque tiene su nombre, teatro, es representación. Adelante, Ponserrate. Eso está pautado para el 20 de ahora de marzo en Santiago Rodríguez, en el Guanal, en el municipio de Sabaneta, la comunidad del Guanal, la Casa Cultural Josián Espinal. Adelante. Muchas gracias, don Alfonso, y gracias por prestarse a ser mi productor ejecutivo de este monólogo, que también se le puede llamar soliloquio. El monólogo es una conversación interior con uno mismo, y no es porque uno esté loco, es porque a veces uno se torna reflexivo y sin darse cuenta expresa las reflexiones que está tomando internamente, y entonces la persona dice, mira, está hablando solo, parece que está convirtiéndose en loco, pero no, es una falsa apreciación. El monólogo es un soliloquio normal que los seres humanos interiorizan, que están interiorizando un tema y sin darse cuenta están expresándolo a viva voz a ellos mismos para escucharse de lo mismo que están interiorizando. En el caso del teatro, el monólogo, que también se puede decir es un unipersonal, es la interpretación de varios personajes o de un solo personaje por un solo actor. Pero el actor puede interpretar en ese monólogo varios personajes a la vez o un solo personaje con una propuesta escénica. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se monta? Porque el monólogo se monta como si fuera una obra de teatro cualquiera. Primero hay que leer el texto, que es la lectura de mesa, ¿verdad? La lectura interpretativa del texto. Luego hay que interpretar y visualizar cómo se va a expresar ese texto, que son parte de los pasos que tiene un montaje. Si es un montaje colectivo, entonces el texto se lee, cada personaje lee los textos que le corresponden y luego interpretan la intención de ese texto. Luego se pasa a la expresión y la vocalización del texto y se hacen ejercicios leyendo el texto en voz alta e interpretando la intención de cada uno de los textos. Eso es parte del proceso del montaje. Luego viene el proceso de gestualización escénica. Luego viene el proceso de gestualización escénica, que es la dinámica corporal que en el escenario va a tener cada uno de los actores, y en el caso del monólogo, el desplazamiento escénico que va a tener el actor en el monólogo, en el transcurso que va diciendo el texto e interpretando el texto para el público que lo observa. Entonces, todos esos movimientos se hacen esquemas gráficos con figurillas en el papel, como si fuese una partitura de música, pero en este caso
con los movimientos de cada uno de los personajes, porque si hay que hacer algún cambio, usted tiene el esquema de ese movimiento para darle un seguimiento o un patrón al movimiento escénico, si tienes que estar en el proscenio, si tienes que estar al fondo, si tienes que estar en el centro, si tienes que estar en el lateral derecho, si tienes que estar en el lateral izquierdo. Todos esos movimientos tienen que ser señalizados con figurillas, con esquemas gráficos. Y ya luego entonces vienen los ensayos generales, que es la conjunción de cada uno de los actores para que el montaje vaya tomando el texto. También interviene ahí el juego de luces, la luminotecnia, y también interviene el apoyo escénico. Hay una parte de ese proceso que es lo que se llama atmósfera. La atmósfera es la carga emotiva que cada uno de los personajes que participan en el montaje escénico le brinda a la obra para que el público reaccione a lo que se le está presentando. Ese es lo que se denomina la atmósfera del movimiento escénico, y los actores tienen que tener mucho cuidado en la expresión corporal de esas emociones para que pueda el público reaccionar a ellas, porque toda obra de teatro que el público no reacciona a ella, el montaje no tuvo la contundencia y no tuvo la realización que debió haber tenido. Ese es un proceso lógico en la conformación de un montaje escénico, sea un monólogo o sea en colectivo, don Alfonso. En el caso del monólogo, que el mismo actor representa varios personajes, se supone, en principio, que cada personaje a representar lleva un vestuario, una forma particular de presentarse. ¿Cómo ocurre el cambio rápido de vestimenta, ¿no? De presentación? Normalmente uno lo que usa es todos los trajes uno arriba de otro, y entonces cuando tiene que representar el otro personaje se quita uno y se queda con el otro, y así sucesivamente. Naturalmente cada personaje tiene su inflexión de voz. Cada personaje tiene su inflexión de voz y tiene su forma distinta de moverse. No se puede mover como si fuera el mismo actor siempre. Tiene que moverse con características distintas porque tiene que presentar la atmósfera de cada personaje, es decir, la intención que cada personaje tiene, que es lo que conforma la atmósfera del personaje, tiene que tenerla. Rápidamente, después del monólogo, al día siguiente, usted va a impartir un taller de teatro a un grupo de jóvenes, entre 12, 15 años, 16 años. ¿Qué se pretende ahí con ese taller? Dar las informaciones generales que hemos estado dando en el día de hoy, de cómo se construye una labor escénica, cómo se dirige y por qué el director debe tener en cuenta cada uno de estos detalles que acabamos de analizar en este espacio Voz para el Cambio, y hacer un micro ensayo, una micro obra de aunque sea 5 o 6 minutos, donde ellos puedan interpretar personajes y hacer ejercicios de dicción, proyección y entonación de voz para los personajes. Ahí el director de teatro debe tener la habilidad para identificar el potencial que tiene cada uno de los integrantes para asignarle un determinado papel, ¿no? Y muchas veces los papeles se asignan por la valoración física parecida que tenga el actor con el personaje que vaya a representar. Aunque no tenga la fijación de ese personaje, el director debe tener la capacidad de influirle las características de la atmósfera de ese personaje y de la dicción de ese personaje y de la forma de expresarse que el director quiere que tenga ese personaje en particular, y así con todos y cada uno de los que participan. Bueno, el tiempo siempre vence, Ponserrate. Yo le pido Así disculpas por lo bombardeé con un tema imprevisto, con un tema con muchas aristas,
que no lo habíamos pautado, pero conversar con un filósofo, con un culturólogo, da esta posibilidad de uno inventar. Muchas Y yo lo gracias, disfruté, Natanael. don Alfonso. Yo lo disfruté mucho, don Alfonso. Gracias. Yo soy un tirapiedra frente a Poncerrate. Yo espero que la doña no me niegue el café después. Pero bueno, son las cosas de Dios. Elizabeth Martínez, un abrazo desde acá. Natanael, muchas gracias. Gracias, Poncerrate. Hasta mañana.